Inhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y empezamos con el monográfico de hoy y estamos muy contentos de recibir de nuevo en nuestro programa a Marcos Rafael Cañas. Muchos de vosotros ya lo conoceréis porque ha participado de forma muy activa en el podcast desde el principio y tenemos hoy una cita con él para hablarnos de un director de cine. Ya hablamos de Cronenberg en su momento. Y hoy vamos a hablar de un director diferente, original y que también la mayoría de vosotros seguro que conocéis. Vamos a hablar de Quentin Tarantino. Y para ello, como digo, está con nosotros Marcos Rafael Cañas. Marcos, ¿cómo estás? Encantado de tenerte de nuevo en el programa. ¿Qué tal, Ismael? Pues muy contento. Ciertamente el programa que hicimos con nuestro amigo Antonio Míguez sobre Cronenberg fue muy satisfactorio y queríamos aprovechar el reciente libro que ha salido en castellano de Quentin Tarantino, Meditaciones de Cine, pues para hacer también otro especial sobre otro director que, al igual que el canadiense, no va a dejar indiferente a nadie. Sí, las películas de Tarantino efectivamente no dejan indiferente absolutamente a nadie. Esta publicación, Meditaciones de Cine, que ha salido hace muy poquito, ha sido traducida al castellano por Reservoir Books, que además es una editorial que le va muy bien a Quentin Tarantino por el título precisamente de una de sus películas, ¿verdad? Efectivamente, el primer largometraje, ni más ni menos, Ismael, el Reservoir 2, La Perrera. Y sí, es una editorial que se está especializando bastante en él. De hecho, también sacaron la versión novelada de Érase una vez en Hollywood, que también hablaremos un poquito de ella. Y bueno, pues una muy grata sorpresa para las librerías. Y yo creo que además es una obra que incluso nos temimos que habríamos tenido que leernos en inglés, y ya lo tenemos en castellano, en una edición bastante bonita, tiene algunos extras, fotografías y un libro muy disfrutable, o sea, se lee muy rápido y sobre todo nos ayuda a conocer el universo de Tarantino en su infancia, adolescencia y por qué ha tomado algunas de las soluciones artísticas que luego le hemos visto. La verdad es que cuando ves las películas de Tarantino, que a mí me gustan mucho, todas. Sí, a mí también. Te pueden gustar algunas más, otras menos, evidentemente, pero todas son interesantes y tienen cosas que se te quedan grabadas. Es verdad lo que tú dices de que viendo las películas de Tarantino, uno piensa, ahí hay una historia detrás. Ahí hay... que le pasa a muchos directores, evidentemente, pero las películas de Tarantino son tan especiales que uno dice, ¿qué habrá vivido este hombre? ¿O de dónde habrá pillado esas ideas, no? Absolutamente, y de hecho lo que le recomiendo a los oyentes del podcast que se quieran animar con el libro es que estés pendiente a lo que tú nos mencionas, porque van a ver que él muchas veces dirá, pues estando con mi madre viendo esta peli se me ocurrió, ojalá algún día alguien hiciera esto, o si yo hubiera estado en la película hubiera estado, y ya se ve que tiene muchos de los tips de lo que luego va a ser Tarantino en uno de esos aspectos más increíbles y también a veces polémicos porque le acusan de coger ideas de otros. Yo pienso que es un especialista en coger vinos viejos y ponerlos en odres nuevos, pero con mucha habilidad. Es decir, él luego coge ideas, pero es capaz de reformularlas, como tú mencionabas, y eso hace que sea, por un lado, disfruta mucho la peli, y en el otro quieres tirar del hilo de por qué se le ha ocurrido esto, de dónde vendrá, porque él a veces coge serie B o incluso serie Z y la convierte en algo sumamente artístico. Sí, es evidente la influencia de la serie B, incluso como tú dices, serie Z, es evidente en sus películas, se nota que le encanta y bueno, hablaremos, imagino, de eso a lo largo de esta charla.
Bueno, coméntanos un poquito algo de la biografía de este hombre, de dónde nació, cómo se crió y qué es lo las cosas más destacables de su biografía. Pues creo que tendríamos que empezar con su madre, porque Tarantino, su progenitor Tony Tarantino, que era un músico, una persona bastante anárquica, que no cuidó mucho de su familia, pues digamos que Connie fue la madre y el padre del chico, que nació en Knoxville el 17 de marzo de 1963, pero lo que nos interesa y lo que nos marca es que en muy poco tiempo ella se traslada a Los Ángeles, a California, la meca del cine. Y desde el principio, sobre Connie hay que decir que era una mujer muy lista, muy perspicaz, pero que no había podido por su biografía tener muchos estudios. Ella quería que a su hijo no le ocurriera lo mismo, y eso sobre todo le hizo cultivar mucho gusto por la arte, y particularmente en el cine. De hecho, incluso haciendo una cosa que hoy sería un poco polémica, con la mejor intención, pero algo que hoy nos levantaría alguna ampolla, que pretendía que el niño no viera dibujos animados ni películas de Disney, por ejemplo, sino que de muy temprana fecha, pues viera cine de contenido más adulto, más profundo y también en ocasiones más violento. Y eso yo creo que nos explica muchas de las cosas de Tarantino, que fue Sí, bastante precoz en muchas de las cosas que hizo. Eran unos ángeles con un montón de salas de proyecciones, muy distinto de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, yo pienso en mi ciudad, pues tiene dos grandes cines para ir, generalmente en un centro comercial, pero no tiene cines de barrio, ¿no? Y en aquella época, pues abundaban en todos lados y Connie acompañaba al chico, que además, fíjate qué curioso, Ismael, se llama Quentin, en homenaje a una serie de televisión que le gustaba mucho a la madre, Gunsmoke, que la emitía la CBS, y se la pone en homenaje a un personaje que le gustaba mucho, que era de Burt Reynolds, el joven Burt Reynolds, antes qué de hacer curioso. famoso, salía en la serie, a ella le gustaba mucho, y bueno, pues yo creo que como tú antes nos comentabas, pues aquí nos explicamos muchas cosas. ¿Cómo no va a ser un friki de la televisión y Claro. el cine cuando ya su madre le estaba poniendo ese listón, ¿no? Claro, además, Tarantino trabajó en un videoclub, ¿verdad? Sí, un videoclub además donde coincide con Roger Avary, que va a ser otro de los grandes, guionista, director de cine, con quien ha tenido una relación de amor-odio. Ya hablaremos un poquito de lo que les pasó en Pulp Fiction, pero sí, se juntan varios jóvenes talentosos en Video Archives, que estaba en Hermosa Beach, trabajaba por $4 la hora. De hecho, rechazó algún curro que le hubieran pagado más, pero a él le encantaba estar en ese videoclub y creo que fue su verdadera escuela. Tenemos que tener en cuenta que Tarantino no tiene una formación clásica en ese sentido. Incluso en el libro se transmite, yo creo que era una persona muy desequilibrada, no psicológicamente, sino en su formación. Es decir, sabía mucho de algunas cosas. Era un tipo que había visto ya más películas probablemente que el resto de nosotros en toda nuestra vida, cuando tenía 20 y pico años, pero luego les faltaba formación en otras cosas. En la escuela pasaba eso, por ser muy creativo, muy precoz, pero tremendamente pasota de cualquier cosa que no tuviera que ver con el cine o con lo que a él le gustaba. De hecho, aunque es un gran escritor, dialoguista, dicen que incluso a día de hoy le tienen que revisar porque tiene algunos fallos gramaticales y falta de ortografía que son más bien de estudiar, ¿no? O sea, de Sí, buena sí, sí, memoria y claro. de conocer la gramática inglesa, ¿no? De base, claro. De base, exactamente. Es decir, Ujú. es un tipo con mucho talento, pero que abandonó muy pronto la escuela y no la aprovechó en algunas materias de la misma manera que en otras, pues sí destacaba un montón, ¿no? Y en ese videoclub que tú nos recordabas, es donde él, pues, claro, es que un videoclub en Los Ángeles, tenemos que imaginarnos que le permitía oportunidades como entrevistar a John Milius, que lo conocía allí y se prestó a que ese fanático, pues, le hiciera una entrevista y él, pues, consume todo lo que tiene el videoclub y se convierte en el favorito de los clientes. Digamos que Tarantino era como el guía perfecto, te preguntaba qué es lo que te gustaba a ti y te conseguía sorprender con una película que no habías visto, pero estaba seguro de que te iba a gustar. Y la mayoría de las veces, por supuesto, acertaba. Y yo creo que ahí es su verdadera escuela de cine y donde podemos comprender a este chico, como tú bien arrancabas, yo creo que es el momento donde él ya piensa, pues yo quiero que esta afición se convierta en mi trabajo, se puede sacar dinero de esto, me puedo dedicar a aquí. Y una última curiosidad que también he visto en el libro, Ismael, y tú te acordarás, porque te gusta mucho también el cine Tarantino, él conoce bastante bien la cultura afroamericana, que es llamativo en un director pues de raza blanca en aquella época, ¿no? Y sería menos llamativo. Y eso se debe a que su madre, que era bastante aperturista en aquella época, hoy no nos llamaría tanto la atención por suerte, pero en los 70 sí era muy llamativo,
Pues salió con varios hombres de esa procedencia, de afroamericanos, y con ellos muchas veces pues fue al cine, y eso le permitió conocer géneros y películas que supuestamente pues estaban dedicadas y orientadas a personas de raza negra. Hoy en día nosotros podemos disfrutar de cualquier película de Blaxploitation, Sí, pero era pero claro, raro que un niño blanco, hay que ponerse en esa claro, época, claro. exactamente. En ese contexto era curioso que un chaval de aquella época pues conociera a Pam Grier, que le encantara todas las películas sobre el Bronx, y eso le dio una ventaja sobre el resto, porque creo que cuando él trabajaba con Samuel L. Jackson o estos grandes actores que ha tenido después que proceden de ese La background, propia Pam Grier también. exacto, que es una de sus musas, pues hace que los comprenda muy bien y no caiga en el estereotipo, que es lo que le pasaba a otros colegas suyos. Es decir, él consigue que sea muy real, que nos creamos perfectamente esos personajes, porque sabe cómo hablan, qué es lo que les gustaba y cómo se sentían ellos con respecto a la representación que hacía el cine más de masa de Hollywood de su procedencia. Y eso yo creo que a él le marcó. Y hizo que fuera, pues eso, un chico que cuando una película le gustaba mucho, pues iba a verla 8 veces, ¿no? Que es una cosa súper llamativa. Y en el libro yo la verdad que os lo recomiendo. Me lo he pasado muy bien. También tengo que decir que él es muy provocador, que eso ya lo hemos experimentado. Hay cosas incluso que no me creo. No de los, es un parrafito nada más, pero minusvalora mucho a John Ford. De vez en cuando también le puede meter un picotazo a Alfred Hitchcock. Pero bueno, yo creo que Tarantino desde siempre él sabe que hay que vender. Y el libro tiene que tener algún puntito de provocación. Y yo creo que luego él es demasiado buen cineasta para que eso sea verdad. O sea, porque el tío se nota que ha visto. Perdona, Marco, el libro Sí, sí, sí. está escrito en primera persona, imagino. Está escrito por él mismo. Totalmente. Totalmente. Lo cuenta él mismo. Lo cuenta él mismo. Y yo creo que a lo mejor ha tenido alguna revisión estilística, lo que hemos dicho de gramática y tal, pero bueno, él es un gran escritor, como he mencionado. Lo que le falta en ocasiones un poquito eso, sobre todo ya hablaremos cuando se mete en el género de novela larga. Además, he notado que es suyo porque tiene sus disertaciones estas donde él se pone a montarse su mundo y no tiene freno, porque además él ya está totalmente consagrado y nadie le va a decir que se corte. Y te hace ejercicios que a mí me han encantado, pero que a veces te sacan un poco incluso del hilo. Por ejemplo, se pone a plantear si Brian De Palma hubiera dirigido Taxi Driver, ¿cómo lo habría hecho? Que por lo visto estuvo a punto de ocurrir. Pues, antes de coger las Scorsese, Brian De Palma estuvo muy cerca de esa peli. Y él se monta su película, hace su what if y es súper disfrutable, pero dice, bueno, me cuenta esto porque a él le da la gana de contarme esto de repente. Además, me imagino a este hombre en ese videoclub empapándose de películas de serie B, como decías tú, y de todo tipo de películas de estas que luego le han influido también tanto, claro. Es que realmente ha tenido, en lo que tú dices, a lo mejor no una educación formal muy profunda, pero sí que se ha empapado de cine de todos los colores desde pequeñito, desde la influencia de su madre, su trabajo en el videoclub y todo, el cine, todo. Es evidente. Bueno, La dime, madre es dime. esencial en todo este proceso. Ujú. Si te parece, vamos a pasar a su producción. No sé si quieres Sí. destacar algo más de antes de... Porque cómo pudo ese muchacho que trabajaba en ese videoclub, cómo ha pasado a ser el director que es hoy en día, cómo fue ese inicio, ese comienzo del proceso. Pues me parece perfecta la propuesta. Voy a enlazarlo con una última cosa del libro. A mí lo que me ha gustado de la obra y tiene que ver con ese ascenso, cómo explicarse lo de que un muchacho que trabaja en un videoclub luego pasa a ser un realizador de marca propia, es por la pasión. A mí me ha ocurrido que él habla de algunas películas que me gustan, por ejemplo, Bullitt de Steve McQueen, pero no me gusta tanto como a él, pero me ha encantado leer el capítulo. O sea, es una persona que tiene contagio por su amor por el cine. Y a veces habla de pelis que me gustan mucho, por ejemplo, Deliverance, Taxi Driver, y otras que yo no considero tan buenas, pero digo, oye, pues me está apeteciendo volver a verla al ver cómo a este señor le ha transmitido tanto y esa película significa tanto para él. Y yo creo que ese impulso es el que le va haciendo poco a poco, usando esos contactos de videoclub, ir conociendo gente, darse a conocer, intentar hacer unos primeros cortos absolutamente horripilantes, donde además tenía muy poco presupuesto, como todo, pues cuando empiezan esto haciéndolo con amiguetes, y pelis muy cutres, pero donde ya se le ven también algunos de los tics, sobre todo que es un dialoguista que no habíamos visto nunca, que pone diálogos muy de pie de calle, de sus propias compulsiones friki y que te sorprende mucho. De hecho, a él en ocasiones, tú lo sabrás, Ismael, pues le han acusado de que usa un vocabulario muy soez, que tiene un lenguaje a veces
tremendamente violento. Lo que a mí me ocurre, y tú nos lo rememorabas muy bien, es que en Tarantino queda bien. O sea, yo creo que podría intentar hacer una escena de cine con el personaje insultando y tal, pero creo que daría una cosa muy grotesca. Y en cambio él consigue que armonice y que diga, oye, pues tiene sentido, o que este personaje hable así. O sea, Es una eso. de sus marcas, desde luego, y sí, es lo que tú dices, totalmente. Y la violencia, como a mí me pasa que soy muy comiquero, generalmente a mí la violencia de Tarantino me impacta menos que en otros directores. Y me explico, la disfruto, pero en todo momento sé que estoy como si fuera un cómic de Marvel. Esto no es real. No estoy viendo algo que pase en el mundo real. Esto es una evasión. Y su Kill Bill y estas orgías de sangre y brazos cortados que hemos visto, me afectan mucho menos que a lo mejor una peli de Scorsese donde creo que la violencia, por ejemplo, la propia Taxi Driver, si muere alguien en la calle, siento que una persona que podría morir en la calle y que podría pasarle eso, ¿no? En cambio, Tarantino me lleva una evasión bastante fuerte. No sé si a ti te ocurre con Sí, su violencia. a mí, por ejemplo, hay veces que me... Es lo que tú dices. Cuando hemos leído cómics, cuando hemos estado en esos géneros, es verdad que impacta menos. A mí, por ejemplo, la violencia psicológica me impacta más que el ver un chorro de sangre saliendo de un brazo exageradamente, porque es evidente que es adrede y queda muy efectivo, pero realmente no impacta tanto. Entiendo que haya gente que sí, a la que sí le impacte, pero a mí en realidad no demasiado. A mí, tres cuartas partes de lo mismo. Y lo que ocurre es que él en un principio baraja ser guionista, escribe varias cositas que van a terminar llegando a grandes estudios de Hollywood. Amor a quemarropa, que es una idea muy mejorada y muy pulida de My Best Friend's Birthday, que fue su primer corto. Yo creo que es bastante horripilante, aunque hay alguna idea muy curiosa. Y eso luego terminaría siendo esa película que dirigió Tony Scott, que por cierto está muy muy bien y donde ocurre una cosa que se nota mucho la mano de Scott, pero ya hay algunos diálogos y algunas sorpresas que dice, oye, esto es nuevo. Y ahí sí se ve esa mano de Tarantino. Sobre todo, no sé si te acuerdas, hay un villano que interpreta a Dennis Hooper en esa peli, que es un jefe mafioso que está torturando a un policía y resulta... No, perdón, Christopher Walken, el mafioso, y Dennis Hooper es el policía. Perdón, lo he dicho al revés. Y como ya va a palmar, porque sabe que esos mafiosos se lo van a cargar, le tiene un punto muy valiente que le recuerda que, ya que son tan racistas, que ellos son descendientes de negros, porque Sicilia fue conquistada en la época medieval y tal, y es un momento sublime de la película, porque estaban como los mafiosos muy superiores y de repente tienen un momento de, hostia, ¿qué me estás contando? Y es un personaje que estaba atado, torturado y de repente se convierte en el agresor. Y es muy, muy brillante que a alguien se le ocurre eso. Y es una gran idea de Tarantino. Y luego otra peli que terminará haciendo es Natural Born Killers, que él también da la idea y luego la termina dirigiendo Oliver Stone. Y es otra peli muy potente que él podría haber hecho. Creo que hubiera tomado otras soluciones distintas a las de Oliver Stone o las de Scott, pero ya son pelis donde tenemos ese sello que tú antes hablabas de esto es distinto. O aquí hay alguien que tiene sello propio y esto no sé si me gusta o no, pero es original y no se había hecho antes. Y donde sí va a conseguir el subidón es cuando conoce a Lawrence Bender, que es un productor que apuesta por gente joven y le va a hacer posteriormente contactar con Miramax y le da la oportunidad de su vida que es dirigir La Perrera, ¿no? Lo que hemos dicho. Esa primera gran película en 1992 que yo creo que es una cinta con mucha estética, los trajes negros, la camisa blanca, y donde tiene que agradecer varias cosas. Sobre todo que gracias a Bender empezó a tirar del hilo y yo se dio cuenta de una cosa, que Tarantino tiene muy buen ojo para los actores, consiguió gente que no era tan conocida y que luego iba a ser muy famosa, Tim Roth está por ahí, Michael Madsen, que luego han llegado a tener carreras muy notables, pero le dijo, necesitamos un gancho para que la gente vaya a ver la peli, y Richard Glasting, que era uno de los socios de Bender, consiguió que Harvey Keitel leyera el guión. Harvey Keitel ya era muy famoso, había participado con Scorsese en Taxi Driver, en Malas Calles, y la infinita suerte que tuvieron fue que Harvey Keitel le dijo, oye, sí, pásame el guión, a ver qué es lo que ha hecho este chico, y se enamoró totalmente de la película, del estilo de Tarantino, y por eso además yo creo que él le da el caramelito que es el señor blanco. Si recordamos, todos los atracadores de esa peli tienen un color,
Y el más lúcido, el Caballero Blanco, es Harvey Keitel, que digamos que es el personaje, entre comillas, en esa jauría, el más moral y el que toma las decisiones más éticas. Y que Keitel le da el prestigio a la peli, porque ya era un actor muy renombrado, iba a ser un reclamo en taquilla, y aporta dinero a la empresa. Y digamos que eso permite a Tarantino jugar ya en primera división. Aunque una peli de bajo presupuesto, ya estamos hablando de otra cosa. Sí, y es lo que tú dices también, el elenco de protagonistas, visto desde hoy, claro, está, aparte de Harvey Keitel, está Tim Roth, como tú dices, Chris Penn, el hermano de Penn, Sí, de siempre. Steve Buscemi Que también, será uno de sus actores fetiches. Steve Buscemi va a claro, trabajar mucho con él. Michael Madsen, que tiene además en esa película, para mí es la escena La icónica escena, la de la escena. tortura bailando y con la música de Dylan, ¿no? Es Sí. De Bob Dylan. La verdad es que es una película que es su primera película, que creo que fue en el 92, has dicho, ¿no? En el 92. Se estrenó en el Tenía 92. 29 años, no tenía ni 30 años cuando hizo esa película. Y la verdad es Y que sí, además, ahí ya tiene su sello, ya lo tiene ahí, realmente desde el principio. hmm, y incluso la escena en la que tú no has mencionado, que es la tortura, la oreja, que es la tensión máxima, una de las cosas más violentas, que aunque luego no se ve tanto, creo que consigue una fuerte sugestión en nosotros, porque Madsen nos prepara en lo que pensamos que va a ocurrir, y luego no es para tanto entre comillas, es decir, no se ve, no hay un primer, enfoca el techo, pero ya ahí está claro que es un director que sabe ponerte al límite en su cine. Y luego la primera escena donde hablan de cierta canción de Madonna, Like a Virgin, donde los atracadores sacan una teoría muy curiosa de por qué se llama la canción Like a Virgin, y que luego por lo visto la propia Madonna le recordó a Tarantino cuando le firmó un autógrafo, y se lo puso en el autógrafo que su canción no iba sobre eso. Pero bueno, que le había hecho gracia y le había gustado la película. Y también, pues, donde él nos crea otra cosa que tiene, un tic que yo creo que era la primera vez que se hacía, o a lo mejor tú me sacas de mi error, no era tan frecuente, que es un autor que se inventa sus propias marcas. Por ejemplo, los mafiosos hablan de Big Kahuna Burger, que es como un Burger King, un McDonald's, pero del universo de Tarantino. Luego tendremos la marca de cigarros Red Apple, que no existe, pero está en todas las pelis de Qué Tarantino. bueno. Y ahí ya él está demostrando eso, que es un tipo con un universo muy rico. Incluso también Harvey Keitel menciona a la chica de Amor a quemarropa y él ya está pensando a sembrar la sensación de que su universo es compartido, de que ese universo de ficción, ese universo comiquero, como pasaría en DC o pasaría en Marvel, pues esos personajes pueden interactuar o aunque tú no lo veas, sean conocidos. Es decir, que esto está ocurriendo en la esfera tarantiniana. De hecho, él habla de que su cine tiene dos dimensiones, uno que es su universo tarantiniano y otras pelis que hacen en el mundo real. Y estas claramente serían de universo tarantiniano. Otra de las cosas que hablan muy a las claras de lo original y de lo especial que es este director, creo recordar que el propio Michael Madsen contó en una entrevista que la escena, esa escena icónica de la que hemos hablado, que fue realmente improvisada. ¿Por qué? Porque al parecer, cuando Madsen leyó el guión, en el guión lo único que ponía era Señor Rubio baila como un maníaco. Sí. Pero no la ensayaron. Y Madsen creo que contó que estaba muy impactado por... No sabía qué es lo que tenía que hacer. Tarantino no le hizo ensayar y simplemente cuando se fue a rodar le dijo haz lo que tienes que hacer o algo así. Y Madsen improvisó ese baile, pero que realmente salió y ha quedado como una escena icónica, pero que no era nada ensayado ni nada preparado, sino que fue bastante motivo de improvisación, que es muy curioso, ¿no? Madsen está muy orgulloso de ese momento, porque creo que además el que a él le da el salto, porque todos lo recordamos por esa escena y tuvo esa sensación de libertad con él. Yo creo que en ese sentido Tarantino, para hacer un director novel, incluso me parece un magnífico apunte porque es una sensación de seguridad, permitir a tu actor hacer eso, es decir, no pecar de querer ser más papista que el Papa o querer tener un control absoluto sobre lo que está pasando, hacerlos partícipes. Lo que sí tuvo, que eso se parece bastante a lo que le ocurrió a Sylvester Stallone con Rocky, en Monte Hellman, que era un discípulo de Roger Corman y un magnífico director, pues fue uno de los inversores en Reservoir 2 y le hizo una oferta muy generosa a Tarantino porque él pensó, esta peli es muy buena, pero a lo mejor un chico sin experiencia no va a ser capaz de dirigirla y le ofreció mucha pasta.
a cambio de que le dejara ponerse a él detrás de la cámara. Y por lo visto tuvieron una entrevista y Hellman dijo que se quedó convencido de que ese chico podía hacerlo, porque lo vio tan seguro y tan convencido de que no quería que nadie tocara a su criatura que dijo, bueno, este tipo lo siente y puede hacer muy, muy buen cine. Y aquí, claro, ya viene el gran reto de su vida, que es qué hacer después de una ópera Efectivamente. prima que ha funcionado tan bien. Y aquí es cuando ya se dispara el fenómeno Tarantino, que yo fue la primera que le conocí, yo vi Reservoir 2 después, que es el fenómeno Pulp Fiction. Yo creo que es su obra emblemática, ¿no? Y si hablábamos de una escena icónica en Reservoir Dogs, yo creo que Pulp Fiction hay varias, hay muchas, y hay muchos diálogos, muchas escenas que todo el mundo recuerda porque son muy, te quedan grabadas, vamos. Brillantísima. Es cierto que esta obra, podríamos decir que tiene otro padre, que es precisamente Roger Avary. Después del éxito, Tarantino se toma una desconexión en Ámsterdam, donde va a los famosos coffee shops y tiene experiencia muy parecida a la de John Travolta en Pulp Fiction, y llama a su colega, llama a su amigo, porque ellos desde siempre tenían y esto tú lo que eres un gourmet de la literatura lo recordarás, la famosa revista Black Max, los relatos Pulp de los 30. Y ellos decían, esto se podría hacer en el cine. Podríamos hacer una serie de relatos cortos, muy escabrosos, con chicas de mafiosos, con boxeadores, con sobornos, con matones, y que al final todo se aglutine. Y el amigo, Roger Avary, va a Ámsterdam y los dos se ponen a escribir. Y aquí ocurre una de estas cosas que yo creo que se puede entender a las dos partes. Avary en ese momento estaba regular de dinero, necesitaba pasta para financiar sus propios proyectos. Tarantino se va dando cuenta de que tiene algo muy especial y le hace una oferta. Una oferta por comprarle el guión y quedárselo a él, que si Pulp Fiction no hubiera sido un fracaso, una peli normal, habría quedado en eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pulp Fiction se va a convertir en una obra de culto y Avary con el tiempo yo creo que se va a arrepentir de eso y va a reclamar más reconocimiento, porque sí que es cierto que hay muchas de las ideas de Pulp Fiction que nos encantan que son suyas. Pero digamos que podemos entender las dos posturas, o sea, fue una transacción. Luego Tarantino se quiere apropiar de todo ello. En un principio incluso habían avalado de que lo iban a dirigir los dos conjuntamente. Yo tengo la sospecha de que Tarantino se fue dando cuenta de que era algo muy especial y quiso quedárselo para él. Avery a lo mejor no lo vio tan claro, que seguro que intuía que iba a ser una buena película, pero no pensaba que se iban a encontrar con eso. Que eso es verdad que es imposible, porque si no, pues claro, sería muy fácil meterse a productos de cine, porque Pulp Fiction es la... Digamos que Reservoir 2 se fue ganando a la gente con el tiempo. Por ejemplo, en España he visto que la llevaron al Festival de Sitges, pero no nos creamos que tuvo ni muy buenas críticas, ni que recaudó mucho dinero. Fue con el tiempo, sobre todo después de Pulp Fiction, cuando la repusieron, que la gente empezó a ir en masa a verla, porque ya Tarantino era alguien a quien conocían. Lo que sí es verdad que le dio un poco de renombre y permite que se financie esta película donde él otra vez vuelve a tener un ojo magnífico con los actores. Sobre todo va a rescatar a alguien a quien desde Fiebre del Sábado Noche estaba dando un poquito de tumbo en la industria de Hollywood, que es John Travolta. Sí, sí, totalmente. Ten en cuenta que John Travolta y todo el mundo, vamos, se comenta desde siempre, que es verdad que resucitó, entre comillas, Sí, 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 y sin con comillas, Pulp lleva razón. Fiction. Sí, ten en cuenta que Pulp Fiction es del 94, Cuatro. ¿verdad? Sí, Y señor. Fiebre del Sábado Noche es del 77, creo Sí. recordar, ¿no? Es decir, son muchos años, lo que es verdad que Travolta hizo otros trabajos, por supuesto, pero no tenía ese reconocimiento que volvió a tener a raíz de Pulp Fiction, claro. Además, tenemos que imaginar hoy lo que tuvo que suponer en aquella época que el chico de Fiebre del Sábado Noche, que había sido uno de los matones en Carrie de Brian De Palma, de mafioso. O sea, era una apuesta extraordinariamente arriesgada y funcionó de maravilla. Y de hecho se nota que Tarantino quería trabajar con él porque le da ese baile con Uma Thurman, de la que hablaremos ahora, que es la gran musa, para su lucimiento, porque Travolta baila muy bien y le da varios momentos para que se luzca. Aunque, como tú citabas, en Pulp Fiction podríamos sacar 10 o 12 escenas Sí, memorables. sí. Muchísimo. Y como bien has dicho antes, el elenco de actores, la elección de casting, que es maravillosa. Sí, Samuel L. Jackson, que es la primera vez que trabaja con él y ya a partir de ahora se va a convertir en uno de sus hombres de referencia. Yo mi momento, bueno, no tengo momento, es que tengo muchos, pero uno de los que está en mi podio
es esa última escena con Tim Roth, con Samuel L. Jackson, con John Travolta que volvía del baño, que esa es una tensión pura. Es otra escena donde al final no ocurre violencia, no habrá ni un solo tiro, pero Sí, tienes pero una sensación en la butaca de esto está siendo muy tenso, aquí se puede... la cartera que tiene el personaje de Julius, todo, o sea, es una iconografía tremenda, Bruce Willis de boxeador, es una peli Rosanna mágica. Arquette, Rosanna Arquette, que está Tim maravillosa. Roth otra vez, claro. María de Medeiros, ahí el elenco de actores, Marcellus la verdad. Wallace, el jefe mafioso, y sobre todo la gran Uma Thurman, ¿no? Uma Thurman Sí, se claro. convierte desde entonces en una de las grandes colaboradoras de Tarantino. Han tenido una relación de muchos altibajos. Ellos, la verdad, que han tenido momentos de apreciarse mucho, de echarse muchos reproches. Tenemos que tener en cuenta que está el factor Harvey Weinstein, que fue el gran productor de Miramax, el hombre de confianza de Tarantino, a quien por lo visto le debemos que Kill Bill sea dos volúmenes, que fue el que le convenció de que tenía que ser dos partes, pero desafortunadamente ya sabemos que posteriormente se reveló que era un productor muy poderoso en la industria que había estado en muchos casos de acoso sexual, de abusos, y es uno de los momentos que más tensión ha generado entre Uma Thurman y Quentin Tarantino. Hay que decir que Tarantino no está involucrado directamente absolutamente nada de eso, pero sí que por lo visto en uno de los rodajes, Thurman sí le dejó caer que estaba muy incómoda con algunas cosas de Harvey Weinstein y el propio Tarantino ha admitido que lo subestimó, que no le dio toda la importancia que eso debía y durante un tiempo produjo un fuerte distanciamiento. Es decir, que Thurman y Tarantino han tenido una relación muy fuerte, muy estrecha, se deben mucho, porque es verdad que es inimaginable Pulp Fiction sin Uma Thurman. También yo creo que para ella, para su carrera, marca otro pico. Es muy frecuente que los actores que han trabajado con Tarantino a partir de ahí crezcan mucho. Decías tú antes Steve Buscemi, Tim Roth, decir gente que luego hemos disfrutado mucho, pero que en aquel momento no eran apuestas claras, no eran gente conocida. Turman sí lo era, pero es verdad que yo creo ya que ya se convierte en una gran estrella de Hollywood. Y por supuesto el gran Harvey Keitel, que repite como el señor Lobo, que es mi personaje favorito de Claro. toda la película. Yo, de todas formas, yo creo que, como comentabas antes, Tarantino tiene la habilidad de saber que ciertos actores que a lo mejor no estaban en su mejor momento o que todavía no habían explotado, los veía. Él tenía la habilidad, tiene la habilidad de saber que van a encajar y a lo mejor esa libertad que tú comentabas antes que le da a los actores hace que den lo mejor de sí mismos porque es verdad que muchos actores que no estaban a lo mejor en su cenit, pero con Tarantino o resucitaron o dieron el salto a la fama y a partir de ahí sus carreras se relanzaron, desde luego. Sin duda ninguna. Y otros como Harvey Keitel, que ya tenían mucho renombre, pues prolongan su estela. Y aquí digamos que es como la estrella de lujo. O sea, el señor Lobo sale en la última historia y es la estrella de la función. Y tiene algunos diálogos pues, absolutamente maravillosos, otra vez muy procaces, muy provocativos, pero que quedan muy bien. Es decir, aquí se confirma su don como gran dialoguista. Y yo creo que ya está en la película que convierte en una locura todo lo que se refiere al universo tarantiniano. Él mismo, si rasca luego, admite que les desbordó un poco. Va a tener ahora una etapa un poco más de Sí, ahora cierto hablamos. bloqueo creativo. Ujú. Sí, porque es Porque cierto, es cierto. mm, es que claro, vamos a pensar que alguien que ha hecho una gran ópera prima y cuando todo el mundo dice, bueno, a ver qué hace la segunda película, le sale la que quizás sea su obra maestra, tiene que dar vértigo pensar en meterse en una tercera cinta. De hecho, la siguiente cinta pues va a ser una que es muy curioso, que se divide un poco. Los críticos que más caña le habían metido a Tarantino por su rupturismo, por coger una influencia tan poco clásica o academicista, le gusta mucho y en cambio a lo mejor al público que se ve enganchado a Pulp Fiction la decepcionó un poquito, que es la película de Jackie Brown. A mí Jackie Brown particularmente me gusta mucho, A mí me pero es gusta mucho cierto que también. no es muy tarantiniana en algunas cosas. Decías antes, Marco, hace un momento que después de Pulp Fiction hay como una bajada en la producción de Tarantino, y es cierto, pero antes de esta Jackie Brown que ha citado, tuvo su participación con su amigo Robert Rodríguez en Four Rooms en el 94. ¿Quieres comentar algo de esta película, de estas escenas, de esta película dividida en escenas?
Lleva razón, es en un momento donde él está en la cresta de la ola, incluso hasta cierto punto, como cualquier ser humano, por otra parte, desestabilizadora, de convertirte en una celebridad, de que te busquen en todos lados. Es cuando también empieza todo el tema de la prensa de corazón, sobre todo cuando empieza a salir con Mira Sorvino, pero tiene este desahogo que es con la película de Four Rooms, hecho por 4 directores, donde el que más destaca precisamente, a mi juicio, es Robert Rodríguez, que se va a convertir en un gran amigo e influencia mutua para Tarantino. De hecho, se han hecho varios favores. En Sin City, Tarantino le dirigió una secuencia. Luego también ha ocurrido a la inversa, le regaló una canción para Kill Bill. O sea, es una colaboración muy estrecha. En este caso, la historia corta de Tarantino está bien, pero yo creo que más deslucida que la de su amigo. Y sobre todo de esa cinta, pues destacar a Tim Roth, que hace una muy eficaz imitación del tipo de personaje que hacía Jerry Lewis. Y bueno, una comedia simpática, aunque precisamente por ese baile de directores, un poquito caótica también en alguna ocasión, aunque hay alguna cosita destacada como Antonio Banderas, que hace el papel de un mafioso muy simpático. Y bueno, es un divertimento que está guay, es un entremés donde se puede ver la colaboración entre Tarantino y Rodríguez y está curioso. Y luego viene esa época, como tú dices, que empieza a meterse la prensa amarilla, empieza a aparecer por otros temas extra cinematográficos en otro tipo de publicaciones y bueno, hay como un bajón en cuanto a la producción, pero en 1997 pues rueda Jackie Brown, que como dijiste antes es una película que tiene sus detractores, hay gente que no le gusta, a mí la verdad es que me gusta mucho, y que sí es cierto que es otro Quentin Tarantino. Cuéntanos un poquito sobre esta película. Sí, hay una metamorfosis, es otro Quentin Tarantino, como estábamos apuntando en el podcast. Esta cinta, la tercera, el tercer largometraje, dejamos Four Rooms como un entremés, como un entretenimiento. Y lo que ocurre es que la crítica más clásica, que le había dado mucho a Pulp Fiction Reservoir 2, aquí cede y le reconoce bastante en laureles, pero a lo mejor sobre todo ese sector juvenil que se había fascinado por su virulencia se encuentra con una película que no se esperaban. También hay que decir que aquí hay una estrategia de Miramar un poco polémica, porque el tráiler de Jackie Brown no se correspondía mucho con el tipo de película tranquila, reflexiva, policíaca que iba a haber, de el truco de una azafata que quiere vengarse de un antiguo señor criminal con el que había hecho algún trato. Y lo que ocurre es que tiene una película muy medida, muy bien hecha, otra vez con un gran acierto de casting, pero muy diferente del Tarantino clásico. De hecho, todo es mucho más sosegado en Jackie Brown, destacando la no relación entre el personaje de Pam Grier, que es la absoluta protagonista, y un fascinante personaje que es el de Robert Foster, otro actor al que él destaca y lo vuelve a colocar en la palestra. Y que es un poquito un amor, que diría Magic Clan, otoñal. Amor de dos personas maduras que no llega a consumarse, pero se nota la mutua fascinación que se tienen y una historia de mucho engaño. A Samuel L. Jackson hace de malo malísimo, un personaje muy, muy interesante. Robert De Niro en su primera colaboración con Tarantino. Además con un personaje realmente para recordar. Yo creo que una de las mejores composiciones de De Niro. Hace de un antiguo criminal que era un tipo muy reputado en el medio. De esos, el personaje de Samuel L. Jackson está deseando que salga de la cárcel para hacer tratos con él, pero vuelve muy tocado de la cárcel y es como alguien que ha sido muy importante en el mundo de la mafia, pero ahora está acabado. Y Robert De Niro lo entiende perfectamente y es un personaje tragicómico tremendo. Y es una composición que a mí me gusta mucho. Yo me sumo a tu barco, yo soy muy de Jackie Brown, pero entiendo que alguien a lo mejor que haya visto Pulp Fiction y Reservoir 2 o Kill Bill y diga, oh, otra de Tarantino, se puede sorprender. No creo que le vaya a disgustar, pero no va a ser lo que espera. Se va a encontrar con una historia distinta y una historia que bebe mucho del gran novelista Hermon Leonard, que habla con Tarantino, le compra su novela y llegan a un acuerdo que yo creo que les beneficia, que es que la novela original está ambientada en Florida y Tarantino le dice si no le importa que lo pase a Los Ángeles, porque él se maneja mucho mejor en la ciudad. Leonard le dice que no hay ningún problema y reconozco que si comparan novela y largometraje son muy distintas, pero la esencia está ahí. La buena adaptación no es transmitir el espíritu Sí. y eso sí está. De hecho, yo creo haber leído en alguna parte que una de las cosas que decepcionó a
a los fans de Tarantino respecto a esta película es que los diálogos son distintos, tienen una estructura diferente, y esto es porque el propio Tarantino prácticamente copió diálogos literales del libro de Leonard. Entonces, claro, el estilo es el de Leonard más que el de Tarantino, y eso como que chocó a sus fans. Sí, además tuvo mucho respeto por la labor literaria de Leonard, al que Tarantino es un lector voraz. Lo que pasa es que en ese programa tan interesante que hizo su madre Connie, de que viera películas más para adultos, que leyera literatura más elevada de la que se podía esperar para un adolescente, le falta a veces un punto de los clásicos. Sobre todo él admite que de pequeño odiaba a Tennessee Williams, Arthur Miller cuando se lo obligaban a leer en la escuela, pero que luego a lo mejor el tipo se podía leer un montón de revistas pulp, o su madre le recomendaba una novela de un autor actual y le gustaba, pero le falta ese punto. Por eso creo que es tan estimable que aquí, como tú apuntabas, se ciña a la novela y no quiera poner su toque cuando no viene bien. O sea, yo creo que eso habla muy positivamente de su labor como dialoguista. Aquí se da cuenta de que ese don que tiene para los diálogos no pega tanto y se pone en un plano más discreto. Y aquí yo creo que es más un director adaptando que ese Quentin Tarantino personal que hayamos visto. Y no lo veo como de mérito, sino como un gran acierto. Y a lo mejor es su respuesta a eso que decíamos. Mi ópera prima ha impactado y ha gustado mucho. En la segunda película he roto toda la estructura temporal porque Pulp Fiction es un círculo y ahora pues hago inicio, nudo y desenlace. O sea, demuestro que puedo contar una historia pues de la de toda la vida narrándola. O sea, y aunque es una cinta que no suele ser de las más citadas, yo creo que es un Tarantino aquí muy estimable, que también participa por primera vez con Bridget Fonda, de una de las grandes dinastías de Hollywood, que tiene un papel también muy... Bueno, como tú decías, yo creo que Tarantino saca lo mejor de su intérprete. Y aquí se vuelve a demostrar. Porque Pam Grier para mí nunca está tan bien como en esta peli. Y todo el elenco tiene personajes que dice, es que lo ha escrito para ello. O parece que quería que fuera este actor o esta actriz el que lo cogiera. Bueno, y después de Jackie Brown hay un salto de varios años, 6 años creo que fue. Sí, Creo que en 2003, ¿no? Es cuando pudimos ver el primer volumen de Kill Bill, ese homenaje de Tarantino al cine oriental y a todo. Cuéntanos, porque la verdad es que Kill Bill para mí es una pasada. Los dos volúmenes. así mismo me ocurre a mí. Y tenemos que decir que estas dos pelis son las que mantienen. Hoy en día nos parecería un disparate, no se cuestiona, pero en aquella época sí se estaba cuestionando el legado de Tarantino. Jackie Brown fue un fracaso importante en taquilla para las expectativas generadas. Es decir, aquí no estábamos hablando de Reservoir 2, donde la inversión fue muy pequeña y el rédito enorme. Aquí ya Mira más confiaba mucho en él. Y Jackie Brown, al margen de su calidad artística, no es una película que funcionó bien en taquilla, sobre todo porque las legiones de fan de Tarantino en el boca a boca la perjudican. No es nuestro Tarantino, lo que tú decías, mal de no son sus diálogos, no es tan violenta como la otra. Y eso es lo que Jackie Brown haya ganado con el tiempo. Y Tarantino, ese bache que ya había insinuado en Pulp Fiction, ese bloqueo, se acentúa y se convierte en una figura muy mediática, pero que no hace realmente un punch. No habla mucho de las pelis que va a hacer, pero no se mete de lleno en ello. De hecho, Lawrence Bender, su productor, su hombre de confianza, el que lo escribió, le llegó a decir, oye, todo esto está muy bien, pero si un día hacemos una peli, no estaría de más. O sea, no estaría de Claro. más que volviera a ponerte detrás de la cámara y ser algo. Y Tarantino siempre lo buscaba excusas. No es como tú que trabajas mucho en el mundo de la literatura, y más como ese escritor joven, no escritor, que tiene muchas ideas, pero dice, bueno, pero hazme una. Hazme Claro. una. O sea, le Sí, hablaba, sí. le daba un bombardeo de ideas, pero Concreta hazme una. algo, claro, concreta algo. Es cierto. La verdad es que, bueno, Kill Bill, como decía, es un homenaje al cine asiático y, ahí, Total. y también está ahí toda esa serie B de la que se empapó Tarantino, está ahí metido también y es Los Chan increíble. Brothers, ese tipo Sí, de películas, Bruce Lee, que el uniforme de Black Mamba. Y la ventaja es que Bender, hay un momento donde dice, oye, ¿y por qué no haces esa idea con la que Uma Thurman y tú nos disteis tanto la tabarra en Pulp Fiction? Porque durante el rodaje, a Uma Thurman y Tarantino se le ocurre la idea de una antigua asesina de élite que sus compañeros traicionan, que está en coma y vuelve. Dicen, oye, qué idea más chula, un personaje femenino tan fuerte y que se vaya vengando de todo. Y además lo enlazan
con ese personaje del que habla Mia Wallace, porque Mia Wallace era una actriz que había hecho un episodio piloto de un escuadrón serpiente o algo así de asesinos de élite. Y dicen, oye, pues esto hay otra realidad donde un personaje que haces tú, que eres Uma Thurman, pues va a ser eso, ¿no? Y dice, oye, pues vamos a arrancarlo. Y Uma Thurman ya no se quería que esa peli estaba olvidada, que eso había sido pues como la típica noche de juerga con un amigo que parece que vaya a hacer algo y luego se queda en... Pues no, ahora Tarantino le hace la oferta y de hecho, y aquí hay que quitarse el sombrero con Tarantino, la va a esperar, porque Kill Bill llega con retraso porque ella queda embarazada y él decide que esa peli no se puede hacer sin Uma Thurman. Porque Uma Thurman es la actriz que va a encarnar a Beatriz Kido, aunque su nombre no lo descubrimos hasta la segunda peli, la Gran Black Mamba, y dice, si no está ella, no se va a hacer, porque además es, entre comillas, coautora de la idea. Es decir, el guión luego lo hace Claro, sí, Tarantino, sí. pero muchas de esas ideas habían sido fruto de conversaciones en el rodaje de Pulp Fiction, y a partir de ahí, como tú te acordabas con esa sonrisa en los labios, pues tenemos las dos pelis que son una salvajada y que ya descubren que Tarantino no ha perdido el toque en lo absoluto. Yo soy un fanático de esta cinta y sobre todo, no sé, tú, Ismael, ¿qué recuerdo tienes de ver Kill Bill? ¿Te gustó mucho al principio o ha sido más progresivo con el tiempo? Pues me gustó desde el principio, pero yo creo que a cada visionado me ha gustado un poquito más. O he visto cosas, ¿sabes? Que a lo mejor al principio no pillé, no sé. Coincidimos. Yo Mm. recuerdo que salí muy contento de la primera, la segunda me gustó incluso más, pero tampoco, a ver, no está saciado, es decir, está muy bien, es el Tarantino que me gusta, pero conforme han pasado los años y la vuelvo a revisitar en Blu-ray, en DVD, dice, oye, no, aquí hay mucho cine. Aquí hay mucha pasión. Aquí hay unas coreografías muy chulas. Creo además que él tuvo bastante humildad porque llamó a Yuen Woo-ping, que era el maestro de las coreografías de Matrix. Y él mismo admite que cuando llegó, dijo que, a diferencia incluso de los Wachowski, que eran muy buenos directores, pero no pilotaban en el género de acción, dice, Tarantino tenía muy claro lo que iba a hacer. O sea, él mismo consideraba que, a diferencia de otras veces, no tenía que crear la coreografía, simplemente subrayaba o lo que Tarantino le decía que le quería hacer, pues le daba alguna recomendación basada en su experiencia, pero que él pensaba que incluso podía haberlo hecho sin él, porque tenía la historia muy estudiada. Y aparte de Uma Thurman, que hace un despliegue bestial, tanto físico como de fuerza psicológica, para mí, junto con la Teniente Ripley y Sarah Connor, es el personaje top, uno de los personajes más fuertes de la historia del cine, pues nos lleva a Daryl Hannah como el driver, que es una cosa fascinante. De hecho, aquí si me lo permiten, no por mí, sino por la maquetación que hicieron, hay una web que es la Furia Cultural Magazine, que habla de artes desde el punto de vista femenino. Y les propuse hacer un artículo sobre el driver y creo que lo maquetaron muy bonito y se ve la iconografía que tiene ese personaje, la chica del parche, que está basada en una peli horrorosa que Tarantino termina convirtiendo en una pasada. Y es lo que tú citabas. Yo creo, entiendo que en ocasiones se puede decir que Tarantino no es tan original como parece, pero es que coge a veces cosas grotescas y las convierte en tremendísimas. Y aquí hay unos personajes, el propio Bill, que era David Carradine, que había sido la gran estrella de Kung Fu, Michael Madsen, que al fin vuelve a trabajar con Tarantino y hace un personaje. Bueno, yo no, te voy a preguntar a ti primero, ¿cuál es tu escena favorita de la saga de Kill Bill? Uf, te diría Es muchas, difícil, ¿eh? pero Es difícil. a mí, por ejemplo, me impactó mucho la escena de cuando ella despierta. Claro. La Es escena una con de las el, escenas con más el, violentas. con el enfermero. Sí. A mí me impactó muchísimo. Hay muchísimas, pero bueno, Sí, sí, esa, por sí. No, no, eso. ejemplo, Yo la recuerdo a la escena, sala de. la escena cuando ella, que es poco después, cuando ella se concentra dentro del coche en sus pies y para empezar a mover los dedos poco a poco, por ejemplo, que esa es otra de las cosas que me llama mucho la atención de Tarantino, su fetichismo con los pies. En todas sus películas, o en casi, yo creo que en todas, si no en Prácticamente todas, en todas, casi todas, 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 todas. tiene su escena en la que los pies de la protagonista o del protagonista son centrales en algunas de las escenas. Es curioso. Pero es que Kill Bill es que tiene mucho Y más los pies de donde Uma elegir. Thurman, que por esto Claro, están considerados por Tarantino como los más bonitos de la industria del cine. efectivamente. Y pues yo, esas escenas que he dicho me encantan. Me voy a decantar por otra. Es en el volumen 2 el personaje de Michael Madsen. Porque yo creo que aquí Tarantino juega con todo y cuenta con un actor que está en estado de gracia. El personaje de Mark Madsen es Booth, que es el hermano de Bill. Bill es el personaje de Carradine, que es como un súper
top criminal, director de una agencia de asesinos de élite, que sale con dos chicas fascinantes, inteligentes y hermosísimas, porque sale con L. Driver después y antes había salido con Black Mamba. Y su hermano es todo lo contrario, su hermano es un vaquero crepuscular, parece una persona totalmente perdida, que trabaja en un local de striptease donde lo maltratan, y juega con esa escena es bestial. El personaje de Boo está alcoholizado totalmente. Habla con David Carradine, que va a advertirle de, oye, esta tía está empezando a vengarse de todos nosotros. Vente conmigo porque si no te va a machacar. Y él bebe un trago y dice, esta chica se merece su venganza. Dice, pero creo que también es culpable de cosas, así que ya veremos. Y resume la saga, porque a veces se nos olvida que el personaje de Uma Thurman es chunguísimo. El personaje de Uma Sí, Thurman cambia claro. porque ella queda embarazada, pero era igual de mala y de despreciable que sus compañeros. Lo que pasa es que la primera película nos habla de lo del el hospital, que es horroroso, de las violaciones, de lo que le han hecho a su amigo, claro, que se te olvida todo y tú vas con Black Mamba a muerte. Pero Black Mamba es lo peor de lo peor. Y cuando tú crees que va a llegar ese momento, Bud está haciéndose la cena cutre, se gira, le mete un tiro y la deja cao. O sea, la escena es brillantísima. Y dice, ¿qué te espera? Claro, el tío era un miembro de ese escuadrón, o sea, tonto no es. Y sabe que lo ha estado mirando todo este rato, le ha dado una falsa sensación de seguridad y es la escena que tú dices, ahora, ¿la va a enterrar en vida? Que es también una cosa muy de cómic Marvel, de Spider-Man con Kraven. Y dices, ¿cómo ha jugado conmigo? Que ha hecho que empatice con el personaje de Bud, que me dé pena, que piense, pobre hombre, está acabado. Y de repente el tío que deja acabado al Panzer de la película. O sea, es brillantísimo en cualquier punto de vista. Y luego nos lleva a la escena memorable donde ella rompe el ataúd. Dices, qué calidad de cine, cómo se pueden coger cosas tan cutres, tan de serie Z y convertirlo, bueno, como el combate con Lucy Liu, ¿no? En la primera, que parece Lady Snowball. Dices, qué belleza le está dando, cómo las katanas se convierten en un instrumento de Sergio Leone. O sea, es magia, esas pelis es lo que La, son. la, la música también, la banda sonora le da muchísima importancia y también es muy característica en las películas de Tarantino. Es que tiene tantas cosas de las que ha bebido, como hablábamos al principio, tantas cosas de las que él ha visto, que él ha escuchado, que las ha plasmado y las plasma en sus películas, que hace un producto, te diría, multidisciplinar. Es como hay muchas cosas en las que fijarse en las películas de Tarantino, no solo en la imagen, sino en todo en todo el producto. Es muy interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, Sí, cuéntanos. la gran saga, yo creo que en su vida. Y ya hablaremos de su cajón de ideas pendientes. Yo, mi Eso al frustración es Kill Bill final. 3. Ya hablaremos al final, que ese es el único reproche serio que yo le voy a hacer a Tarantino en este podcast es ese. Me interesa, me interesa. Bueno, Kill Bill fue un éxito porque tuvo bastante... Fue Sí, como el resurgir de Quentin Tarantino. Pero luego decidió con su amigo Robert Rodríguez, unos años después, pues meterse en Death Proof. No sé qué opinión te merece a ti esa película, porque realmente no fue muy exitosa en cuanto a taquilla, me refiero. sí. ¿Qué te parece a ti Death Proof? Bueno, igual que Ismael, hablábamos de que en Kill Bill ambos nos había pasado que nos gustó cuando fuimos a verla al cine, pero con el tiempo hemos dicho, es todavía mejor de lo que pensaba. Mi relación con Death Proof fue de odio a luego decir de aquí hay muchas cosas interesantes. Yo no me gustó nada cuando la vi, y eso es absolutamente nada. Y conforme la he revisitado, he encontrado muchas cosas. He encontrado muchas cosas. Y es un proyecto nuevamente muy peculiar, como tú nos decías, con Robert Rodríguez. Quieren homenajear el género Greenhouse, que es un tipo de cine muy sucio. Sucio incluso técnicamente. La cámara está borrosa, hay grano. Son pelis con un erotismo, pero no erotismo elegante, sino un erotismo muy subterráneo, muy de pie de calle. Violencia también muy cutre. Grandes carreras de coches, mucha gasolina. Y tienen que hacer dos historias. Una va a ser Planet Terror y otra va a ser Death Proof. Y la idea de ellos, que los Weinstein y las productoras no les compran y a ellos les frustra mucho, era hacer una sesión doble. Esto lo conecto con el libro porque Tarantino era un fanático de las sesiones dobles, es decir, tú comprabas tu entrada para ver dos películas. Y la idea de Robert Rodríguez es que la gente primero iba a entrar a ver Death Proof y luego obligatoriamente tenía que ver la de Planes Terror o al revés. Es decir, se iban a ver las dos pelis porque además algunos personajes coincidían.
La de Robert Rodríguez no fue tan mal, pero Death Proof fue un patinazo tremendo. Lo que ocurre es que en este caso es una cinta que técnicamente es incluso un pequeño prodigio. Y aquí quiero destacar a Sally Menke. Sally Menke fue la montadora, editora, confidente y amiga de Quentin Tarantino. Se murió poco después de Malditos Bastardos, si no recuerdo mal, y el propio Quentin admite que fue una pérdida terrible, en primer lugar, desde el lado humano, de la amistad, y en el otro, porque era una de las pocas personas en las que él confiaba y le permitía trabajar con su material o incluso corregirle cosas. Y Sally Menke hizo una virguería que es conseguir que esa película parezca totalmente rodada en los 70 por el tipo, incluso deteriorando y estropeando el material. Hay mucho homenaje a Dario Argento, al propio Brian De Palma. Lo que ocurre es que yo creo que una peli más interesante desde el punto de vista técnico, de compararlo con lo que se había hecho y cómo hacen ese revival, que la propia historia en sí. Aunque hay algunas cosas que yo quiero destacar, como por ejemplo a Rosario Dawson, que creo que es otra de las actrices que con Tarantino explota. Me gusta mucho la fuerza que transmite, otro personaje femenino muy potente de su universo. Por supuesto, también con su plano de los pies. Los pies de Rosario Dawson también están en un coche, igual que con Uma Thurman. Carl Russell, que hace de malo malísimo, que era un papel que en un principio estaba destinado a Mickey Rourke. Y yo es una cinta que el propio Tarantino dice que es la peor que ha hecho, pero que si es lo peor que ha hecho, tampoco está tan mal su carrera. Y creo que, bueno, da la clave. O sea, su Claro. peor examen es un aprobado considerable. Bueno, y nos vamos ya a 2009. La verdad es que estoy viendo porque el guión que nos enviaste con los puntos que querías tratar hoy, mm, mandas una imagen con los carteles de todas las películas de Tarantino, y he de reconocerte que de todas hay una que no he visto. Solo ¿Cuál? una. De la que hablaremos. No es la que viene ahora, pero no he visto Los Odiosos 8. Esa no la he visto todavía, pero la voy a ver en breve, porque ya hablando de Tarantino Ajá. ya me ha entrado ganas de verla, Vale, claro. pues ahí me voy a cortar y vamos a hablar solamente de la peli sin contar ningún spoiler. Entonces, Venga. los Pero días 8 hablaremos de ella, pero vamos venga. con Malditos Bastardos, que Sí, es, bueno, el villano Hans Landa. Ese que es el maravilloso. Sherlock Holmes nazi. Christopher Efectivamente. Waltz, otro actor desconocido en los circuitos americanos y que Tarantino lo conoce y se enamora de él. Y a partir de ahí se convierte en un hombre imprescindible en muchas de sus películas. Bueno, Maldito Bastardo es un ejercicio maravilloso que sí tiene un soporte. Le han hecho alguna. Ahora, cuando hablemos de la biografía de Tarantino, le han acusado a esta peli de una cosa. Yo entiendo el argumento, lo que pasa es que no lo dio como acusación. Yo creo que es una gran película, pero sí es cierto que tuvo una promoción bestial. Es decir, Miramax no estaba tan nerviosa como cuando salió de Jackie Brown, que tuvo ese intervalo de tantos años sin producir, pero digamos que después del subidón de Kill Bill, de ya estamos otra vez en la cresta de la ola, Uma Thurman como Black Mamba es un icono del cine, Tarantino ha vuelto con toda la fuerza, Death Proof es un bajonazo y diciendo, bueno, no estamos en esa crisis, pero la siguiente peli tiene que ser un éxito sí o sí. Y lo dieron Y, todo, claro, y para lo dieron todo. promocionarla. Sí, yo creo que tú te acordarás, Ismael, paradas de autobús, trailers, cosas que serían en YouTube, tuvo un bombardeo bestial. Ya está más, estaba en un mundo más transmedia y se podía hacer este bombardeo. Fue de las primeras pelis que todos estábamos contando los días para poder ver la nueva película de Quentin Tarantino. Sí, además, Mm, claro, ver a Brad Pitt con Tarantino, a Melanie Laurent es la Melanie chica Loren, que está maravillosa. Shoshana, y es, claro, que te dijeran que era una ucronía sobre la Alemania nazi, pues dices tú, a ver qué es lo que va a salir de ahí, ¿no? Porque tú mezclas a Tarantino con Alemania nazi y con una ucronía a saber qué es lo que se le había pasado por la cabeza, ¿no? Y ya desde el prólogo, pues nos damos cuenta de lo que tenemos. Un Spaghetti Claro. Western en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué Spaghetti Western, no? Con esa primera escena tremenda donde tenemos al protagonista de Asbestas, el protagonista de Asbestas, que es un actor extraordinario francés, con Christopher Waltz en un interrogatorio que es de lo más violento de Tarantino sin que veamos un tiro, pero es una persona
de modales encantadores, súper educado, pero que sin embargo te está rajando el alma y te Ujú. está haciendo sentir incómodo en tu propia casa Con un y que vaso de leche en en la con un mano. vaso de leche en la mano, sin perder nunca la sonrisa. Y yo creo que ya Christopher Wall, lo que tú, como tú lo recuerdas, pues nos enamora a todos. O sea, ya a partir de ahí somos de Hans Landa, se convierte en nuestro villano favorito. Y a partir de ahí la película es una montaña rusa tremenda, donde además hay una cosa que me gusta mucho y Tarantino se da cuenta de algo que había ocurrido. Hay pelis de la Segunda Guerra Mundial muy buenas, sobre todo estadounidenses, pero donde parece que americanos, alemanes, franceses, británicos se meten en la fila enemiga y a nadie le llama la atención el acento. Es como si Sí, estuviéramos en la guerra civil es y verdad. un andaluz o un castellano se van al otro bando y nadie le llama la atención de repente tenga otra. Y aquí sí, y usa a actores que se correspondan con su nacionalidad y cuando alguien se infiltra, pues se le nota Sí, mucho. Sobre todo a Aldo Rain, que es un Brad Pitt espectacular, que su escena hablando italiano, su buongiorno, es verdad. es parte de nuestro imaginario popular. Y Michael Fassbender, bueno, en fin, Diane Kruger, que está increíble como una espía alemana que trabaja a dos bandas. Y todo nos lleva pues a Daniel Brühl, que Daniel hace de Brühl, un efectivamente. soldado alemán del que Goebbels va a hacer una película. Y en donde además, dentro de la gamberrada, Tarantino vuelve a demostrar que sabe mucho del cine. Es decir, su ucronía, ¿hasta qué punto es falsa? Me explico. Es decir, los nazis fueron una cosa terrible que dio mucho miedo, pero el cine los ha ridiculizado. El cine los ha convertido en los perdedores, en algo risible. Jojo Rabbit, por ejemplo, que es una peli muy reciente, le hemos perdido el miedo. O sea, la magia del cine también es que puedes coger a los grandes monstruos y convertirlos en los villanos del cuento que al final sabemos que pierden. O sea que no está tan mal hilado lo de que el cine mate a Hitler, porque un poquito le ha pasado al Tercer Reich, que además hay mucho homenaje al cine alemán de la época. Tarantino demuestra su gran erudición. Yo le voy a hacer un reproche a esta peli, muy leve, que es que me gustaría que las historias como con Pulp Fiction se enlazaran más, porque eché de menos que, por ejemplo, el personaje de Daniel Brühl se enfrentara a los bastardos, que los bastardos conocieran a Susana. Creo que incluso con una vueltecica podría haber habido alguna interacción más. Creo que hay algunos choques que no hemos encontrado que podrían haber estado muy, muy chulos. Ujú. Sí, sí, es cierto, pero la verdad es que hay detalles, por ejemplo, la escena en la taberna, Oh, esa escena, la tensión, es lo que tú dices, es como cuando en la primera escena Christoph Waltz con su sonrisa, pero tú está la tensión, es que la traspasa la pantalla. En la taberna igual, están ahí bebiendo, hablando y tú sabes que va a pasar algo. Ahí sí desemboca en violencia, pero sí, en sí, 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 sí. bueno, en la de Christoph Waltz también, porque al final, evidentemente, pero pero es cierto que hay detalles, por ejemplo, a mí me resultó muy curioso cómo descubren los nazis que ellos no son nazis. Cuando pide una cerveza o una copa, no sé qué es lo que pide, y al señalar con los dedos el número 3 creo que era, claro, hay un detalle que en los nazis, los alemanes, señalan el número 3 de forma distinta a como lo hacemos nosotros. Ellos utilizan el dedo pulgar y nosotros lo señalamos con los tres dedos índice, anular y corazón. Y con ese simple detalle ya te das cuenta cómo se dan cuenta de que ellos no son de los suyos, ¿no? Y ahí es como cuando desemboca ya todo. Es muy curioso. Me parece muy curioso Me parece muy esos perspicaz ese detalles. comentario. Y además es una escena clave que pasa muy. Yo, mira, te confieso que yo me di cuenta de eso en el tercer visionado. Ajá. Ese detalle de los dedos no me había dado cuenta. Sí lo de Michael Fassbender que tiene un acento de una región distinta y se da Claro. cuenta al nazi. Pero lo de los dedos, porque él ya pone una cara muy rara cuando ve eso. Pero Sí, no, es una cosa que se te puede pasar muy por alto, sobre todo si estás en el cine, viviendo el momento de la peli. Lo puedes pasar por. Y lo fue conociendo un alemán, que me fijé que efectivamente hacen así lo de los. Y es una cosa súper llamativa y que habla de una peli muy cuidada. Y también que el personaje de Hans Landa, que yo creo que es uno de los mejores que ha creado Tarantino, es que es Sherlock Holmes nazi. O sea, todo sí, lo que sí, tiene sí. de malo lo tiene de brillante. De hecho, Sí, 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 yo sí.
No sé si lo recuerda, Ismael, hasta qué punto el propio Landa no deja vivir a Chosana incluso con un plan a largo plazo. Porque él tiene muy claro lo que está haciendo esa chica desde el minuto uno. Lo que pasa es que la deja correr y él tiene siempre la sartén por el mango. O sea, es un personaje diabólico, muy seductor, muy inteligente. Y yo siempre me acuerdo de cuando apaga el cigarrillo en el postre que se ha tomado, que sin cambiar nada te refleja que ese personaje es un hijo de mala entraña. Porque si lo tirara al suelo, si lo escupiera, no. Es muy sutil de no quiero que estos camareros o estos muertos de hambre se tomen mi postre que me ha sobrado. Así que simplemente Sí, sí, yo hay aparto. tantos detalles que sí, sí, es impresionante. Esta película, después de tantísima promoción como tuvo, pues imagino que en taquilla funcionaría muy bien. Tremendamente bien. Es lo que mencionábamos de que yo entiendo la crítica que le hicieron de, hombre, no, ¿cómo no iba a caer a la gente a verla con ese bombardeo? Sí, pero si la peli hubiera sido un fiasco, a los 2 días el boca a boca la hubiera derribado. Maldito Bastardo, una peli muy promocionada, con todo el aparato que el capitalismo salvaje de Hollywood puede hacer, pero había con qué. Es decir, Acompaña, claro, la calidad. estaban publicitando un producto que es muy bueno. Y un producto, igual que un producto muy bueno, con mala publicidad y torpedeado, puede fracasar, un producto muy bueno con una gran campaña publicitaria va a ser un éxito. Pero es que había con qué, había con qué. Yo creo que una peli, yo creo que de las más completas que he hecho. Pues sí, a mí es una película también que me gusta mucho, pero bueno, luego al final te preguntaré si puedes hacer un pequeño ranking, que Sí, yo se puede intentar. se Es puede difícil, intentar. pero se puede intentar. Difícil, pero bueno, por detalles quizás. Pero bueno, 3 años después, Maldito Bastardo fue en 2009, 3 años después, nos deleita con ese spaghetti western, que es una barbaridad también, que a mí me encanta también esta película. Yo es que, ya te digo, es que me gustan todas. Que fue Django desencadenado. Otra vez con Christoph Waltz, haciendo un personaje también El que Doctor dio Schultz. mucho que hablar, el Doctor Schultz. Y nada, cuéntanos un poquito sobre Django desencadenado. Pues me sumo a tu alabanza. Es una película que yo creo que tiene dos partes igualmente maravillosas. La primera es nuestra clásica historia de recompensa, un spaghetti western con un gran Christopher Waltz, que es una especie de clásico bounty hunter habilidoso, encantador y que nos mete en el bolsillo enseguida. Y luego un chico, un esclavo, que se llama Django, que ese es el gran quiebre, es un spaghetti western protagonizado por un afroamericano. Iba a ser Will Smith, estuvo muy cerca de ser Will Smith, pero finalmente por otros compromisos no lo pudo hacer y vino Jamie Foxx, que lo hace, que lo borda, además tiene una presencia y una fuerza, y bueno, es nuestro clásico Spaghetti Western, pero aquí lo enlazamos con el libro de imitaciones de cine. Es ese Tarantino que ha estado en muchas salas de proyección de la Exploitation, que ha estado con público afroamericano, y se ha dado cuenta de que, oye, estos héroes, estos detectives duros tipo Show, estos personajes que, por ejemplo, hace Samuel L. Jackson, cómo molarían en un Spaghetti Western, que casi siempre son varones blancos caucásicos. ¿Qué pasaría si meto uno de estos chicos en una película del oeste? Pues la respuesta es que te queda una película brutal. Y hasta ahí, pues es una peli cine de evasión genial. Y luego la segunda rango, que tiene en algún momento incluso terror, igualmente sublime, que es cuando van a Candyland. Candyland es el feudo de Leonardo DiCaprio, que se convierte, que me encantó la expresión de Tarantino, es un Luis XIV sudista. Es un terrateniente, uno de los últimos supervivientes, ahora que ya está la esclavitud en entredicho, que se está intuyendo la guerra civil, pues la Otro mujer de villano Django, maravilloso. otro villano a la altura de Hans Landa, fíjate lo que te digo, o Sí, sea, porque y muy curioso también el contraste del personaje de Christoph Waltz en Malditos Bastardos al personaje que interpreta en Django desencadenado. noche y el día, ¿verdad? Y los borda ambos. Sí, sí, sí. Pues ellos hacen mucha fama como cazarrecompensas, consiguen mucho dinero. Y como tú lo comentabas sobre él, el personaje del Doctor Chule es un personaje muy ético, uno de los más positivos de la trayectoria de Tarantino, y él había hecho un trato con el chico. Él liberó a Django porque estaba buscando a unos esclavistas, sabía que él había trabajado en su plantación, libera al chico a cambio de que le lleve hacia esos dos antiguos forajidos, porque él sabe que los puede reconocer, porque se han cambiado el nombre, pero él sabe que Django los puede llevar a ellos. Se da cuenta de que el muchacho es muy habilidoso, de que puede ser un gran compañero,
y llegan a un acuerdo. Cuando consigan suficiente dinero y pase el invierno, el doctor Chul va a compensar a Django ayudándole a recuperar a su mujer. El problema es que su mujer no está en una zona cualquiera, está en el sur más profundo, en una finca que irónicamente se llama Candyland, Candyland que es un nombre que suena dulce, y es todo lo contrario, y donde lo tiene un terrateniente, interpreta a Leonardo DiCaprio, y que bastaría con que supiera que alguien quiere uno de sus esclavos para que lo tratara peor y nunca lo vendiera. Es decir, puede ser el infierno en vida su plantación. Así que ellos hacen, y aquí Tarantino homenajea a otra película de serie B que es Mandingo. Tienen que hacer un truco porque el doctor Chul, como tú nos decías, Ismael, que es Christopher Waltz, te lo explica cómo hacer negocio. Si tú quieres comprarle algo a alguien por lo que te mueres de ganas de comprar, tienes que ir a su tienda y fingir que quieres comprar otra cosa. Que te diga que no a esa cosa, pero como ha visto que tienes dinero, luego tú haciéndote el distraído le tienes que decir, bueno, compénsame con esto. Y ya a lo mejor te lo vende. Así que van a fingir que son compradores de mandingos, de esclavos negros fornidos para lucha, y subrepticiamente el objetivo es comprar a las chicas, pero haciendo vender que es el premio de consolación, que se van a quedar frustrados, pero, o sea, es una cuestión muy habilidosa y a partir de ahí se meten en un universo increíble donde Tarantino pone De terror, es lo que tú dices. de Ahí terror. hay mucho terror, realmente. Sí, Ujú. con un DiCaprio malo malísimo, que además tiene un compañero de soltura que es Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson es el personaje más chungo de la película porque es un negro que lleva muchos años trabajando para la familia de Candyland y es mucho más cruel con los afroamericanos que su propio dueño, que ya es decir. Sí, sí, Y sí, a sí. partir de ahí, bueno, que se preparen los espectadores porque les queda media hora apasionante. Y también hay escenas memorables. La escena de Leonardo DiCaprio que no vamos a contar. Mm, Que bueno, que la vean los que no la hayan visto porque la verdad es que merece mucho la pena. Es una Sí, sí, película que se lo van a... está muy yo bien. tengo envidia sana si alguien no está escuchando y nunca la ha visto, porque la va a ver por primera vez Eso y me lo va a pasa a mí disfrutar. mucho, tanto con películas como con libros, como que te han gustado tanto que tú dices, cuando alguien te dice, ay, pues no lo he leído, ay, pues no la he visto. Digo, pues no sabes la envidia que me da de poder disfrutar, Qué fortuna tiene. de poder descubrir eso pues, por primera vez. Bueno, pues después de Django desencadenado, nos vamos a la que te he dicho anteriormente que no he visto, la única película de todas que creo que no he visto. Los Bueno, pues la Odiosos tienes que ver, 8, ¿eh? 2015, sí, la voy a ver. Cuéntanos un poquito. Vale, sin hacer mucho spoiler, digamos que aquí Quentin Tarantino quería hacer un ejercicio que es sin abandonar su querido Spaghetti Western, una historia de Agatha Christie. Pues con más razón tengo- la voy a ver, porque tú sabes que me encanta tanto Sherlock Holmes como Agatha Christie, como todo este tipo Sí, a mí de... pues es que por eso te decía, porque conociéndote, creo que Claro, tiene claro. todos los ingredientes. Y bueno, sin simplemente el principio, decirle que una serie de personajes muy pintorescos, cazadores de recompensas, un antiguo miembro del ejército sudista, y personajes todos muy estrafalarios, muy llamativos, que todos parecen tener muchos secretos que esconder, sufren una fuerte ventisca y van a quedar encerrados juntos, en una convivencia muy difícil, porque empieza a haber sospechas de que alguno de ellos, o quizá varios, han propiciado esa encerrona porque podría sacar algún crédito. Es decir, hay mucha recompensa en juego, hay algunas vendetas personales, quizá alguien no tenga la identidad con la que se ha presentado, y a partir de ahí pues se crea un cóctel donde tenemos a actores tremendos, Kurt Russell, Tim Roth, Samuel L. Jackson, que es un personaje muy muy visceral, muy en la línea de Samuel L. Jackson, y a partir de ahí pues los espectadores tendrán junto con esos personajes arquetípicos del Spaghetti Western descubrir quién es el culpable, qué es lo que quieren y qué es lo que está pasando en esa cabaña. Yo esta peli, lo único que me chirría un poco es la duración. Yo creo que aquí es un Tarantino que se recrea mucho. Hay muchos diálogos, muchos momentos largos. Creo que tiene una violencia extrema en algún momento, que llamo, que me chirría incluso a veces un poquito más que en Kill Bill, que creo que pegaba más. Yo creo que aquí se recrean algunas cosas, pero una peli que me gusta mucho. Lo que sí pienso que aquí sí que echo de menos a Sally Menken. Yo creo que una montadora le hubiera dicho que a lo mejor la peli se puede contar en menos. Ya me contarás tu impresión cuando la veas, Vale. Sí, pero porque sí que creo que es una gran historia un dura poquito más de 3 alargada. horas, creo, ¿no? Sí, y creo que no hay para tanto. Creo que el material es muy bueno, pero que en 2 horas se podría contar. Y es además, como detalle también significativo, fue la última colaboración
con la Weinstein Sí, Company, porque esto fue en 2015, el escándalo de Harvey Weinstein estalló en octubre de 2017, creo recordar, y esta fue la última película en la que Tarantino contó con la participación de Weinstein. sí, además Harvey Weinstein y Tarantino habían tenido un vínculo muy estrecho, no solamente como productores asociados. Ya digo, no, Tarantino no está vinculado en ninguno de los escándalos de Weinstein, pero sí es innegable que han sido dos colaboradores muy estrechos y eso lo puso a él en un Rubicón muy importante. De hecho, en un documental que sacó Movistar hace poco, hablaba precisamente de lo que tú nos comentabas, de ese tránsito, la primera que ya será Once Upon a Time in Hollywood, esa primera vez que no tenemos el sello de esa productora. Hay que decir que Weinstein ha sido, antes del escándalo, uno de los grandes manejadores de los hilos en la industria de Hollywood, del Star System. O sea, estamos hablando de alguien muy poderoso y que no solamente Tarantino, sino que ha estado en muchas películas premiadas y ha tenido mucho vínculo con grandes estrellas de la industria. O sea, que ese escándalo está orbitando y sí que se nota y va a ser un punto de inflexión en la carrera de Tarantino. Ujú. Y luego, 4 años después, 2019, la que hasta ahora es su última película. Eras una vez en Hollywood, que la verdad es que a mí esta película me sorprendió mucho. eh, Me sorprendió el que retratara esa violencia de la familia Manson, no sé, a mí es una película que la vi en su momento, me gustó mucho, no la he vuelto a ver, solo la he visionado una vez, y la verdad es que me gustó mucho y también tiene escenas que son muy impactantes. Cuéntanos, Marco. Pues yo recuerdo que nos sorprendió a todos. Fui a verlo con un grupo de amigos. Todos éramos tarantinianos, ¿no? Y estaba orbitando mucho, como tú decías, el clan de Charles Manson, que podría salir de un director con ese gusto por la violencia, cogiendo los terribles sucesos de esa organización criminal. Y quedé muy gratamente sorprendido porque creo que Tarantino jugó con nosotros muy habilidosamente. Porque la peli es todo lo contrario. El clan es una cosa muy residual, vuelve a ser como con los nazis, quedan ridiculizados en la película. Lo importante es Sharon Tate, lo importante son los personajes de Brad Pitt y DiCaprio. Es cierto que el mal que emana de ese clan sí está, por ejemplo, la escena del rancho, donde no pasa nada, pero transmite muchísima angustia. O sea, ahí es como si estuviera entrando en la guarida del lobo, la primera Sí, vez que van. pero a mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, el cómo lo retrata, como tú dices, los caricaturiza, en el sentido de son unos vecinos que están molestando y simplemente eso, no les da la No le da bola. trascendencia, no les da bola ninguna. ¿Cierto? De hecho, yo en la versión, la novela, me gustó menos que la película porque precisamente Tarantino sí reflexiona más sobre Mason, sobre su carrera musical. Creo que le da un protagonismo que la peli no tiene y yo agradezco porque Mason ya tiene muchas películas, algunas de serie B, muchos documentales de los psycho killers, que es una cosa que le gusta mucho a los Estados Unidos. Y a mí me gustó que por una vez nos centráramos en la víctima, que nos contara quién era Sharon Tate, qué cosas hacía, qué películas protagonizaba, cómo era su relación con Polanski. O sea, creo que me encantó que por una vez no fuera el protagonista, sino que incluso, como tú decías, quedara como algo residual. Es una molestia, ni siquiera una molestia grave, es una cosa que está ahí orbitando, que de vez en cuando da un poco por saco, pero que luego no tiene rol. De hecho, incluso, si te acuerdas, la primera vez que va a molestar, Brad Pitt está arreglando la antena de su jefe y Mason le hace un saludo, intenta saludar y Brad Pitt le dice, vete al carajo, ¿no? O sea, creo que es la reflexión, se ve como no nos moleste, o sea, y es un poco lo que está orbitando en la peli. Una peli donde además Tarantino tiene un acierto muy grande que es contratar a Robert Richardson, que es el director de fotografía, que hace un trabajo bestial para conseguir que estemos en el Ángel de los 70, sobre todo con una idea que tenía el director, que es, no quiero un documental histórico, no quiero Los Ángeles como eran los 70, era como veíamos Los Ángeles en la televisión. Y Richardson trabajó mucho en los anuncios, en la publicidad, hizo muchas comparativas para los carteles. Y a mí la verdad es que la peli me mete mucho en esa época en California. O sea, creo que lo consigue muy bien. Y hay también actrices que ya estaban destacando, pero que aquí vuelven a coger mucho peso. Margot Qualley, que es la chica hippie a la que Brad Pitt lleva al garaje, creo que lo hace genial. Y ya había hecho varias cosas, pero aquí es cuando yo veo que alcanza
un tope muy grande como actriz. Margot Robbie está muy bien como Sharon Tate. Y sobre todo Brad Pitt y Leonardo DiCaprio están geniales. Sí, es una pareja increíble. Y también, como detalle luctuoso, fue la última película de Luke Perry, Sí, que murió poco después de haber grabado sus escenas. No, sí, de murió hecho, en Ismael, ¿tú te ese mismo acuerdas? 2019. Creo que no va ni al estreno. Él rueda, Sí, sí, pero sí. no ve el estreno, por desgracia. No me recuerdo cuándo fue el estreno, pero creo que Yo Perry que murió dio en tiempo marzo. creo que dio tiempo de grabar todas sus escenas, pero él no vio el resultado final, me Sí, parece incluso. sí, 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 sí. Y bueno, ahí quedó como su última participación en una película. En fin, Sí, una película que tiene también, como te digo, escenas muy curiosas. A mí ese Leonardo DiCaprio, ese Rick Dalton, sí, 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 sí. a mí me gusta mucho, la verdad. Yo creo que es que DiCaprio, que siempre ha sido muy buen actor, también Mm. volviendo a lo que decíamos, Tarantino le saca mucho jugo. Y otra vez, dos personajes tan antagónicos como Christopher Waltz, ¿no? En Django, DiCaprio es la Sí, encarnación del mal, efectivamente. del racismo más puro de los Estados Unidos. Y en cambio aquí hay un personaje entrañable, o sea, con el que una estrella de televisión de capa caída, que había hecho la ley del revólver, que no encuentra acomodo, que... Y oye, está muy muy bien, o sea, es un personaje tremendo, ¿no? Aunque sí es verdad que es una peli muy nostálgica, incluso a veces muy dulce en algunas cosas, que la gente que no lo haya visto no le vamos a hacer ningún spoiler, pero tranquilos que la violencia de Tarantino está, ¿eh? Está, Tarda está. en llegar, pero cuando llega no Está, y les además va a defraudar. utilizando unos artilugios Llamativo, llamativos, llamativo. llamativos. Bueno, eh, pues Marco, yo, por mi parte al menos, yo recomiendo todas las películas Yo de también. Tarantino. Todas. Mayor, te puede gustar más, menos, lo que tú dices. Puede ser de 9 o puede ser de 7, pero Sí, todas son recomendables. La que no he visto, me ha puesto algo, vamos, me apostaría lo que fuera que también. sí, sí, Pero sí. quiero que nos hagas un pequeño ranking, a poder ser, de tus películas favoritas de Tarantino. Es decir, Vale. si tú imagínate que alguien no ha visto, cosa rara, ninguna película de Tarantino y quiere ver una, dos, tres. ¿Cuáles le recomendarías para como De tu acuerdo. favorita? Creo que lo tengo claro. Simplemente pongo el mismo matiz que tú has hecho, Ismael. Me gustan todas, Ujú. pero bueno, si solamente pudieran quedarse con un surtido. La primera sería Pulp Fiction, Ajá. porque creo que es la que nos explica su carrera cuando se convierte en el niño prodigio de Hollywood. Creo que hay un gran guión de Avery y el mismo, que hay una resurrección de actores muy importante y es otra peli que puedes visionar muchas veces imitada, nunca igualada y para mí es la mejor también por el valor histórico, porque las siguientes que voy a decir también me gustan mucho, pero creo que sin Pulp Fiction no se hubieran, no se hubieran producido. La siguiente para mí sería la saga de Kill Bill. Voy a Kill hacer un poco Bill, de trampa, sí. voy a meter las dos Sí, pelis, sí. Ujú. porque creo que ahí consigue recuperar toda la fuerza que decían que había perdido en Jackie Brown, que cuidado, ya he dicho, a mí Jackie Brown me gusta mucho, Sí. de hecho, pero bueno, entiendo que para su carrera era importante volver por sus fueros. Y la siguiente y la última, ya que he dudado un montón cuando me ha hecho este reto, Yo voy a las dos decir primeras, Django. yo las dos primeras también las tenía claras, ¿eh? Pero es verdad que la Sí, tercera ya es aquí ya más hay difícil. mucha pelea, como en las Champions, ese tercer puesto de la liga, Sí, pues sí, sí, igual, aquí sí. hay mucho equipo apretado. Me voy a decantar por Django. Por Django por muy poquito. O sea, estaría ahí Maldito Bastardo y Reservoir 2, pero voy a decir Django. Precisamente por eso que hemos comentado, porque creo que tiene una historia con uno de los personajes más carismáticos de su universo y más positivos, que es el Doctor Schultz. Creo que es muy llamativo tener un afroamericano como el héroe del Spaghetti Western. Creo que tiene unos grandes villanos y me voy a quedar con Django por muy poquito sobre Maldito Bastardo y Reservado. Perfecto. Pues sí, yo en la tercera también tendría a lo mejor alguna duda por matices, pero, Sí, sí, sí. pero realmente, hombre, es verdad que Pulp Fiction y Kill Bill son las más icónicas de Tarantino y son imprescindibles. Pero sí, en la tercera estaría ahí. Y el resto, por supuesto, también muy recomendable porque es un director que merece mucho la pena. ¿Que tiene sus detractores? Por supuesto, porque hay gente, no, hay gente que a lo mejor ese tipo de violencia o esos diálogos
No tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero a quien le guste el buen cine y al quien le guste un director diferente, que ha sabido, como tú decías antes, coger de serie B, de todo lo que él vivió de pequeño gracias a su madre. Iba a decir por culpa de su madre, porque digamos que lo obligó un poco a eso. Sí, sí. Pero a nosotros nos ha venido muy bien, ¿eh? Nos ha venido genial. Lo que hizo Connie nos vino muy bien a todos. A los fans del cine nos vino muy bien. Bueno, antes dijiste que nos ibas a contar un poquito algo que me interesa mucho también, que son esos archivos secretos de Quentin Tarantino, que es lo que hay por ahí. Pues yo creo que ahí, Ismael, tenemos la fábrica de ponernos los dientes largos a sus fans y me temo que muchas de las cosas que vamos a decir ahora van a ser muy estimulantes, pero quizá no las veamos nunca. Alguna también creo que alguna vez la veremos, pero otras no tanto. Pero Tarantino es una cosa muy curiosa que hacen también otros creadores, que es que, por ejemplo, él cuando trabaja sobre Hans Landa, está lo que vemos de Hans Landa en Maldito Bastardo. Cuando trabaja con Susana, vemos lo que está en la película, pero él le hace su biografía, qué le ha pasado a esos personajes. De hecho, y yo le creo, él dice que sabe perfectamente cómo fueron esos años donde Susana es niña y Hans Landa sigue trabajando para el Tercer Reich, hasta que llegan a ese punto donde ella es dueña de un cine y Landa está pensando en cambiarse de bando. Es decir, eso es muy interesante porque si lo haces bien, consigue que la gente que está viendo la película diga, no sé exactamente qué han hecho, pero tiene lógica que los personajes estén aquí. O cosas que no le ocurrieron en su pasado. No me lo va a decir. Le da coherencia a los personajes, sí, claro. Pero yo lo entiendo y sabemos que si rasco, aquí hay cositas. Y él ha metido que tiene varias ideas y varias cosas en su universo. Una de ellas, que ya esta me temo que nunca la vamos a ver, es una secuela de Pulp Fiction y de Reservoir 2. Si recordamos, Michael Madsen y John Travolta son hermanos. Nunca han interactuado en la pantalla, pero son los hermanos Vega y uno trabajó en Reservoir 2 y otro trabaja para Marcelo Wallace en Pulp Fiction. Decía Tarantino que tenía una precuela muy potente en Las Vegas, que sería como una buddy movie de ellos dos. Además, yo creo que sería un contraste muy curioso porque no pueden ser más antagónicos los hermanos. Uno es un psicópata, el personaje de John Travolta es mucho más take it easy. Sí. Y bueno, yo cada vez que hablo de esa peli me pongo malo porque me imagino lo que podría haber sido y lo que me temo que ya no será. Porque pasó el tiempo, han ido envejeciendo y bueno, ya es una cosa, es una quimera, ¿no? Pero hubiéramos tenido una trilogía, Reservoir 2, Pulp Fiction y los hermanos Vega liando la farda por ahí. Qué bueno. Luego hay una que todavía dicen que puede ocurrir. Yo ya cada vez creo que menos, pero bueno, no voy a perder la esperanza. Es Kill Bill 3. Kill Bill 2, sabemos que Black Mamba consuma su venganza, no decimos cómo, pero quedan supervivientes. Y dos de los supervivientes no pueden ser más potentes. Los personajes femeninos tremendos que son Sofía Fatale y el Driver, que aunque está ciega, el propio Tarantino lo ha recordado, y esto, por ejemplo, nuestro amigo Antonio Miguel lo sabe, hay leyendas de samuráis ciegos. El Driver está ciega, pero ni mucho menos está indefensa diciendo Daryl Hannah. Y cuentan que hay un entrenamiento, o Tarantino siempre ha dicho, que plantea una historia de venganza, que en este caso sería la hija del personaje de Vivica Fox, la primera sicaria que muere a mano de Black Mamba, que lo hace delante de su hija, y ella le dice que si cuando sea adulta quiere vengarse, tendrá su permiso para intentar vengarse. Y claro, aquí se produciría una cosa también muy de la saga Rocky, que es un antiguo rival entrenando a otro que podría salir de esa hija entrenada por L. Driver, que es la luchadora más sucia y más agresiva y la gran némesis de Black Mamba, con los recursos de Sofía Fatal, que es la que ha heredado la fortuna de Bill. Y yo incluso aquí me atrevería, voy a jugar un poco a fanfiction. Yo insisto en que Black Mamba es un personaje tremendamente carismático, pero no es la buena, no es una heroína ni mucho menos. La venganza de la otra niña sería legítima. No estaría de más que consiguiera esa venganza, pero que luego la hija de Blasma. Y al final sería ese sinsentido que es de vendetas personales, ¿no? Yo creo que sería un cierre de círculo muy bonito. Ya se ha pasado la edad de algunas de esas actrices, pero Daryl Hannah, que es muy inteligente, insinuó que se podría hacer una peli de animación con estética anime, como de hecho pasa en el primer volumen de Kill Bill. A mí me parece una solución muy buena porque ellas sí podrían doblarse a ellas mismas, darle ese carisma y podríamos tener el proyecto. Lo que pasa es que Tarantino cada vez va postergando más ese Kill Bill 3. Yo creo que sería su cierre de círculo, pero lo veo difícil. Está complicado. Te quería preguntar qué
¿Qué es lo que podemos esperar de Tarantino? ¿Se sabe algo de proyectos, de qué es lo que tiene por ahí? Yo lo que ocurre, sabemos varias cosas, Ismael, pero Tarantino es mucho de dar marcha atrás, ¿eh? O sea, él ahora ha estado insistiendo mucho en un spaghetti western. Insinuó también que a lo mejor quería escribir una secuela de Eras una vez en Hollywood, seguir con esa ucronía donde Sharon Tate por suerte no muere, los Polanski siguen y Mason desarrolla una carrera musical. A mí la verdad es que no es un proyecto que me atraiga mucho, porque precisamente creo que Érase una vez en Hollywood, el encanto es que rompa con el clan y nos centremos en Rick Dalton, el personaje de Brad Pitt y... Cliff, perdón, el personaje de Brad Pitt que es Cliff, el doble, y la propia Sharon Tate, pero bueno, lo tiene ahí un poco y lo ha insinuado. Kill Bill 3, que según le pille el punto dice que se va a hacer o no se va a hacer. Y sobre todo él insiste mucho en que va a ser 10 películas, porque 10. no quiere quemarse Pues le queda una, y ¿no? Si pues le no me quedaría falla la una, claro. cuenta. También hay quien le Claro. acusa, y bueno, sería legítimo, yo si fuera la productora que lo haría, que siempre se puede trapichear con eso. Es decir, no creo yo que vaya a ser la última peli de Tarantino si funciona muy bien en taquilla. Ya se buscaría. O puede hacer un volumen 1, volumen 2 y contarla como Eso es, uno. hay muchos, exacto, hay Ya muchos está. trucos, hay muchos trucos. Si la cosa funciona, tienen muchos recursos para decir, bueno, pero oye, que es que tiene que seguir porque la saga está ahí. Está apostando mucho por el spaghetti western últimamente cuando habla, pero bueno, en una persona tan inquieta, cualquiera sabe. Y también luego no podemos descartar que haga algo con Robert Rodríguez porque él no cuenta esas participaciones, es decir, cuando hace en Four Rooms, cuando ha trabajado con el Sin City, él no piensa que eso sea parte de su filmografía en ese sentido. O sea, él cuenta las pelis que hace él solo. O sea, que no, creo que no se retirará del todo de ninguna manera. También ha tenido curiosidad por televisión. Ha hablado de que le gustaría contar con DiCaprio algún capítulo de Bontiló, la serie que tiene Rick Dalton, rodar 3 o 4. Eso sería interesante, a mí eso me gustaría verlo, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos, una mente muy inquieta, un tipo muy creativo y seguro que nos sorprenderá con alguna cosa. Y no hemos hablado, si te parece, para terminar, un poco comentar su faceta como actor. Sí, Porque genial, es, me parece cu- estupendo. es curioso que, bueno, aparte de aparecer en sus propias películas, ha hecho también vamos, ha participado en otras producciones. ¿Cuáles son las que más destacarías? Bueno, vamos a, como tú habías dicho, él ha hecho cameos, por ejemplo en Django, ha salido brevemente. Luego ha participado en Reservoir 2, sale bastante, en un secundario. Pero vamos a ver, en una que no es suya, él es un actor muy importante. En Abierto hasta el amanecer, de su amigo Robert Rodríguez, compartiendo pantalla nada menos que con George Clooney. George Clooney, que si te Sí, sí, acuerdas, ya en sí. ese momento está empezando a destacar con urgencia. Está a punto de dar el salto de ser el George Clooney televisivo a George Clooney del Star System de Hollywood. Y yo creo que no lo hace nada mal. Hace un personaje muy perturbado, muy extremo, como también creo que el físico de Tarantino se presta a ello. Un personaje muy introvertido, hermano de George Clooney. No sé cómo sería esa familia para que te salgan Tarantino y George Clooney de hermano, porque no tienen mucho parecido. Pero están muy bien, ¿eh? Lo hacen muy bien y tienen una interacción muy divertida. Yo creo que es su papel que más me gusta y además que está mucho en pantalla, ¿eh? Ahí es actor, actor. Ahí Sí, está sí, sí, mucho sí. tiempo. Pues sí, la verdad es que sí. Luego aparece, bueno, en Planet Terror, Planet Terror no aparece. Que ya en habíamos Death dicho que Proof. Planet Terror y Death Proof se dan la mano, es el Sí. mismo universo. Ujú. En Reservoir 2 tiene el diálogo de Madonna, es él el que arranca, ahí empieza a contar la historia. En Four Rooms también aparece, hace un pequeño cameo en la historia. Donde además yo creo que es muy Tarantino, porque es un personaje muy obsesionado con cosas de la televisión, de referencias de actores, y creo que se deja llevar mucho por las pulsiones. Y también destacar lo que he dicho en Django en su cameo, que además muere, no vamos a decir cómo, de una manera muy gore y muy divertida, que creo que él se lo hizo a posta Sí, y que sí. quería morir así. Y Pues bueno, nada, perdón, y por supuesto en Pulp dime. Fiction. En Pulp Fiction, Ah, cuando está bueno. con el señor Lobo, llama al Ujú. señor Lobo para que le Es solucione la verdad. vida, después del lío en el que le meten esos muchachos que son Travolta y Samuel L. Jackson. Y está muy bien, es un Tarantino en batín, en su casa, que Sí. estaba tomándose un cafelito y le meten en un lío muy bueno y es muy divertido. Yo creo que ahí está muy gracioso. Mm, sí, cierto. Pues la verdad es que es un personaje, ya no digo director, porque es que él como persona, como personaje, es muy curioso.
Su cine es muy recomendable. Hoy queríamos hablar de él porque tiene películas muy buenas y, como tú bien decías antes, incluso las más discretas son buenas. Y bueno, queríamos hablar un poco de él porque en Windmanot nos gusta ya no solo hablar, por supuesto, de literatura y de cine, de ciencia ficción, fantasía, terror. Este hombre, a lo mejor de género puro, no podemos decir que haya hecho nada destacado, en concreto me refiero. Pero luego, evidentemente, hemos hablado de Kill Bill, ese homenaje al cine asiático, a la serie B. Lo ha hecho muchísimas cosas que se le nota que es un friki, que es uno de los nuestros, como Sí, nos gusta uno decir. Uno de Inoi. Efectivamente, como nos gusta decir aquí. Y bueno, quien no haya visto todavía sus películas, pues ahí tiene 9 suyas, luego aparte colaboraciones y como actor y demás, pero tiene 9 muy buenas películas. Y esperemos, Marcos, que pronto, más pronto que tarde, esperamos, pues nos dé una alegría, ¿no? Sí, él se hace de rogar, él no es, por ejemplo, Woody Allen, no es Scorsese, que han sido más cada X tiempo su estreno, pero la espera merece la pena, ¿eh? Con Tarantino sabemos que nos espera algo que seguro no nos va a dejar indiferente y Eso probablemente seguro. nos lo va a pasar muy, muy bien viéndolo. Pues Marcos, ha sido un placer tenerte una vez más en Windowmanos Podcast. Hemos echado un muy buen ratito hablando de Tarantino, desmenuzando un poquito sus películas. Y bueno, para terminar, recomiéndanos, para saber más de Tarantino, aparte del libro que ya citamos al principio, Meditaciones de cine, de Reservoir Books. Sí, Cuéntanos qué Meditaciones de más, cine. dónde podemos saber más de Tarantino. Perfecto, lo volvemos a recomendar. Yo un libro que se lee de una tacada, en una semanita te lo puedes leer porque contagia su entusiasmo. En castellano recomiendo Quentin Tarantino, Glorioso Bastardo, de Juan Manuel Corral. Falta simplemente Érase una vez en Hollywood porque no se había estrenado cuando él hizo el libro. Es un libro que creo que a Tarantino le hubiera gustado, aunque a sus seguidores alguna cosa le podía enfadar porque le mete mucha caña en algunas cosas, pero precisamente Tarantino, después de leer Meditaciones de cine, creo que esas cosas le molan, la provocación. Y es un libro que además yo creo que eso a ti y a mí nos pasa, Ismael. ¿Cuántas veces no hemos leído una crítica literaria o una crítica de una película y hemos dicho, no estoy de acuerdo, pero me gusta mucho cómo lo has contado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas de Glorioso Bastardo, pero me parece que la edición de Dolmen es preciosa y lleva al debate. O sea, yo veo las cosas de una manera distinta, pero lo disfruto un montón y insisto en que la edición, el aparato fotográfico es precioso. Luego hay un libro monumental que es de Philip Lombard. Yo ese libro lo tengo en francés, creo que también está en inglés y todavía no lo encuentro en castellano, que es Reservoir Fins. Siempre reservoir es una Sí. palabra clave para Tarantino, que habla de sus influencias y tiene unas fotografías preciosas, un libro de gran tamaño, y tiene los QR donde puedes buscar las películas y escenas en las que se ha basado Tarantino. Y Ese yo no cuando está traducido, ¿no? yo todavía no lo he encontrado traducido, ¿eh? Ujú. Sé que está en Vale. inglés y en francés. Y si se animan nuestros oyentes del podcast a leerlo en otro idioma, van a disfrutar muchísimo, porque para mí uno de los autores que mejor ha rastreado todo ese rosario de influencias, de dónde viene, incluso el uniforme de Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood, tiene un homenaje, que no voy a decir cuál. Si lo buscan en el libro, lo van a encontrar. Así que todas las películas de Tarantino está pensado y ahí se nota mucho. Y ahora sí, en castellano se pueden leer uno de Ian Nathan, que es otro libro gigante, además con el lomo doradito para recordar a Kill Bill, que está muy bien. Ese sí está actualizado, tiene todas las películas. Y otro de Tom Sean, que llega precisamente hasta Érase una vez en Hollywood, que tiene algunas entrevistas y cositas que son realmente muy interesantes. Y quienes quieran leer la novela de Érase una vez en Hollywood, Reservoir Books también la ha sacado. Pues perfecto, ahí tenemos para saber más de Tarantino, esos libros y por supuesto sus películas. La base de todo lo que hemos hablado hoy es el cine que lleva haciendo Tarantino desde hace muchos años y que, bueno, desde el 92, pues imagínate. Y esperemos que pronto pues tengamos alguna novedad y podamos ver algo nuevo de él. Marcos, lo dicho, ha sido un placer tenerte una vez más en Windowmanos Podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí.
Nada, las gracias os las doy yo a vosotros. Ha sido un placer. Ya sabéis que el de Cronenberg y el de Tarantino lo comenté con Ale y contigo y con Miguel. Nos apetecía muchísimo hacerlo. También quería aprovechar lo del libro de Tarantino y como siempre me habéis dado un montón de facilidades. Yo espero que os lo hayáis pasado bien, que a los oyentes les guste y Seguro. siempre que os apetezca, yo encantado de venir por aquí porque me lo paso en grande. Hemos sido un rato estupendo contigo aquí. Pues hablamos prontito. Un Muy abrazo bien, grande. Ismael. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.